amiga médica y el esposo abogado de esta pusieron una carpeta frente a mí. O firmaba mi casa de $2.700.000 para ellas, o me declararían incompetente. Así de simple. Así de cruel. Nos mudamos mañana, mamá, dijo Diana con esa sonrisa que conocía desde que era niña. La misma sonrisa que ponía cuando rompía algo y culpaba al gato. Pero ahora no había gato que culpar. Solo yo, su madre de 70 años, sentada en la mesa del comedor donde había servido miles de desayunos, donde había curado sus rodillas raspadas, donde había celebrado cada uno de sus logros. Camila, su amiga médica, ajustó sus lentes y habló con esa frialdad que solo los profesionales saben fingir. Señora Chávez, hemos evaluado su situación. Los olvidos, la confusión con las fechas, la dificultad para manejar las finanzas. Todo apunta a un deterioro cognitivo progresivo. Mentira. Yo sabía perfectamente qué día era. Sabía cuánto dinero tenía en cada cuenta. Sabía exactamente cuánto había gastado en la educación de mi hija, en sus caprichos, en sus errores. Pero me quedé callada, con las manos sobre el regazo, fingiendo ser la anciana frágil que ellas necesitaban que fuera. Claudio, el esposo abogado, desplegó documentos como si fueran cartas de póker. Esto es por su propio bien, señora. La casa es demasiado grande para usted. Los gastos de mantenimiento son excesivos. Necesita cuidados especializados que solo una residencia puede proporcionar. Residencia. Qué palabra tan elegante para decir asilo. Qué forma tan refinada de decir que querían deshacerse de mí. El contrato de venta ya está listo, continuó Claudio, señalando una línea marcada con una X amarilla. Solo necesitamos su firma aquí. Todo está arreglado. Los compradores pagarán en efectivo. $2.700.000 que serán administrados por Diana para garantizar su bienestar futuro. Mi bienestar futuro. Como si ellos supieran que era lo mejor para mí. Como si 40 años trabajando como administradora no me hubieran enseñado a leer entre líneas de cualquier contrato. Miré a mi hija. Sus ojos evitaban los míos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. El café que yo había preparado. En mi cocina. En mi casa. La casa que su padre y yo habíamos comprado cuando ella apenas gateaba. La casa donde habíamos construido cada sueño, donde habíamos guardado cada memoria. ¿Y si me niego?, pregunté con la voz más débil que pude fingir. Los tres intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa que me confirmó lo que ya sospechaba. Esto no era una propuesta. Era un ultimátum. Camila fue quien respondió. En ese caso, nos veríamos obligados a iniciar un proceso de interdicción. Tengo toda la documentación médica necesaria para demostrar su incapacidad mental. Sería un proceso doloroso para todos, especialmente para usted. Proceso doloroso. Como si esto no lo fuera ya. Mamá, por favor, dijo Diana, y por un momento pensé que había recuperado a mi niña. Solo queremos cuidarte. La casa es muy grande, muy sola. En la residencia tendrás compañía, actividades, atención médica las 24 horas. Compañía. Como si 50 años de matrimonio con su padre no me hubieran enseñado a valorar la soledad elegida sobre la compañía forzada. Observé sus rostros. Diana fingía preocupación, pero sus ojos brillaban con una codicia que me revolvía el estómago. Camila revisaba su reloj cada pocos minutos, como si tuviera prisa por terminar con este teatro y cobrar su parte. Claudio tamborileaba los dedos sobre la mesa, calculando cifras en su cabeza. Me acordé de cuando Diana tenía 8 años y se había lastimado la rodilla jugando en el patio. Había corrido hacia mí llorando, buscando consuelo en mis brazos. Yo había limpiado su herida con tanto cuidado, había soplado suavemente para que no doliera, había puesto una curita con dibujitos de mariposas. Ella había dejado de llorar y me había dicho: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento mi pequeña se había convertido en esta mujer que me miraba como si fuera un obstáculo en su camino hacia la riqueza? Necesito tiempo para pensarlo, murmuré, haciendo que mi voz sonara temblorosa. No hay tiempo, mamá, respondió Diana con impaciencia. Los compradores necesitan una respuesta hoy. Si no firmamos ahora, perderemos la oportunidad. Perderemos. Como si ella fuera la propietaria.
como si mis 50 años de vida en esta casa no contaran para nada. Tomé la pluma que Claudio había puesto sobre la mesa. La sostuve entre mis dedos como si pesara toneladas. Observé la décima amarilla que marcaba el lugar donde debía firmar mi rendición. El lugar donde debía entregar no solo mi casa, sino mi dignidad, mi independencia, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Los tres se inclinaron hacia adelante, esperando ver mi firma aparecer en el papel. Sus respiraciones se volvieron más superficiales. El silencio se hizo denso, pesado, lleno de expectativa. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que ninguno de los tres notó porque estaban demasiado ocupados saboreando su victoria anticipada. Pero antes de contarles lo que hice después, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Estás en tu casa, rodeado de las cosas que más amas? ¿Tienes hijos? ¿Confías en ellos? Porque lo que estoy a punto de contarte podría cambiar esa confianza para siempre. La pluma seguía en mi mano, inmóvil sobre el papel. Y mi sonrisa, aunque pequeña, contenía secretos que ellos no podían imaginar. Esa mañana, antes de que llegaran con sus documentos y sus mentiras, yo estaba en el jardín trasero regando las rosas que Hermildo había plantado para nuestro 20º aniversario. 25 años han pasado desde que se fue, pero las rosas siguen floreciendo cada primavera como si él estuviera aquí susurrándole secretos de amor. Cada gota de agua que caía sobre los pétalos me recordaba sus manos cuidadosas preparando la tierra, mezclando el abono, eligiendo el lugar perfecto donde cada planta recibiría la luz exacta que necesitaba. Las rosas son como las mujeres, me decía mientras trabajaba, necesitan cuidado, paciencia y, sobre todo, respeto por su tiempo de crecimiento. Hermildo siempre supo ver la belleza en las cosas que requerían tiempo y dedicación. Por eso se enamoró de mí cuando yo era apenas una joven insegura que trabajaba en la oficina de contabilidad del puerto. Por eso invirtió todos sus ahorros en esta casa cuando apenas era una estructura de concreto sin terminar. Algún día, me prometía, esta será la casa más hermosa del barrio, y tú serás la mujer más feliz que viva en ella. Cumplió su promesa. Durante 30 años trabajamos juntos para convertir esta casa en nuestro refugio. Cada habitación cuenta una historia. El comedor donde celebramos el primer cumpleaños de Dayana. La sala donde ella dio sus primeros pasos. La cocina donde preparamos miles de comidas familiares, donde planeamos vacaciones, donde discutimos el futuro de nuestra hija. Hermildo murió aquí, en nuestra cama, rodeado del amor que habíamos construido durante medio siglo. Sus últimas palabras fueron: «Cuida nuestra casa, Ivana». Es el testimonio de todo lo que fuimos juntos. Y yo lo había cuidado. Durante 25 años había mantenido cada rincón exactamente como a él le hubiera gustado. Las cortinas color crema que elegimos juntos en el mercado de telas. Los cuadros que compramos en nuestro viaje a Puebla. El reloj de péndulo que heredamos de su madre y que aún marca las horas con la misma precisión de siempre. Cada mañana me levanto y preparo café en la misma cafetera que usábamos cuando él vivía. 2 tazas, por costumbre. Una para mí, otra para su memoria. Me siento en la mesa del comedor y leo el periódico en voz alta, comentando las noticias como si él estuviera ahí escuchándome, asintiendo con esa sabiduría silenciosa que lo caracterizaba. La casa no es demasiado grande para mí, como decía Claudio. La casa es exactamente del tamaño de mis recuerdos. Cada habitación respira con la historia de nuestra familia. Cada mueble guarda secretos de conversaciones nocturnas, de risas compartidas, de lágrimas consoladas. Después de regar las rosas, entré a la cocina para preparar el almuerzo. Hermildo siempre llegaba a las 12:30, hambriento después de su trabajo en la construcción. Por costumbre, aún cocino a esa hora. Hoy preparé su plato favorito, arroz con pollo al estilo que aprendí de su madre, con un toque de comino y cilantro fresco. Mientras cocinaba, revisé mentalmente las cuentas del mes. $400 de servicios básicos. 200 de alimentación. 300 de gastos varios. Mi pensión de $1,500 mensuales cubría perfectamente todos mis gastos, con un sobrante que guardaba religiosamente para emergencias. No había confusión con las fechas, como había mentido Camila. No había dificultad para manejar las finanzas, como había inventado Claudio. Mi mente estaba tan clara como el agua de manantial. Pero ellos necesitaban que yo pareciera incompetente para justificar su robo. A las 11:30 sonó el timbre.
Pensé que era la señora Rosana, mi vecina, que siempre pasaba a tomar café los miércoles. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Dayana acompañada de 2 personas que no reconocí inmediatamente. «Hola, mamá», dijo Dayana besándome la mejilla con esa frialdad que había desarrollado en los últimos años. «Te presento a Camila, mi amiga médica, y a Claudio, su esposo. Necesitamos hablar contigo». Camila me extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Claudio me saludó con un apretón firme, demasiado firme para ser casual. Sus miradas recorrieron la casa con una evaluación que me hizo sentir incómoda, como si estuvieran tasando cada objeto, calculando el valor de cada mueble. «Pasen, por favor», les dije, manteniendo la hospitalidad que Hermildo me había enseñado. «¿Gustan café? Acabo de preparar una jarra fresca». «No, mamá, no vinimos a tomar café», respondió Dayana con una prisa que me extrañó. «Vinimos a hablar de tu situación». «Mi situación». Como si vivir sola y tranquila en mi propia casa fuera una enfermedad que necesitara cura. Los invité a sentarse en la sala. Camila eligió el sillón donde Hermildo solía leer sus periódicos. Claudio se acomodó en el sofá, desplegando un maletín sobre la mesa de centro. Dayana permaneció de pie, nerviosa, evitando mirar las fotografías familiares que decoraban las paredes. En esas fotografías estábamos nosotros, Hermildo y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de esperanza. Dayana en diferentes etapas de su crecimiento, siempre sonriendo, siempre rodeada de nuestro amor. Fotos de cumpleaños, graduaciones, navidades. Momentos de una familia que una vez fue feliz. «Señora Chávez», comenzó Camila con esa voz que los médicos usan para dar malas noticias, «hemos estado evaluando su comportamiento reciente y creemos que es momento de considerar algunas opciones para su cuidado». Mi cuidado. Como si 70 años de vida no me hubieran enseñado a cuidarme sola. Miré a mi hija, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado con tanto amor. Pero lo único que encontré fue la mirada fría de una extraña que había venido a robarme todo lo que más amaba. Y fue en ese momento cuando comprendí que la guerra había comenzado. «Mamá, sabemos que últimamente has tenido algunos problemas», comenzó Dayana, sentándose en el borde del sofá como si estuviera preparándose para salir corriendo en cualquier momento. «Olvidas pagar algunas cuentas, te confundes con los nombres, dejas la estufa encendida». Cada una de sus acusaciones era una mentira. Yo nunca había olvidado pagar una cuenta en mi vida. Mis facturas se pagaban el primer día hábil de cada mes, exactamente como Hermildo me había enseñado. Mi memoria para los nombres era mejor que la de cualquier persona de mi edad. Y la estufa, esa maldita estufa que ella mencionaba, la había dejado encendida una sola vez hace 6 meses cuando sonó el teléfono y tuve que atender una emergencia de la señora Rosana. Una vez. En 70 años de cocinar diariamente. Pero para Dayana, eso se había convertido en evidencia de mi deterioro mental. «No recuerdo haber tenido esos problemas», respondí con la voz más débil que pude fingir. Era importante que creyeran que estaba perdiendo la batalla antes de que comenzara realmente. Camila se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura que los médicos usan para parecer comprensivos. «Señora Chávez, es normal que los pacientes con deterioro cognitivo no sean conscientes de sus síntomas. Es parte de la enfermedad. Por eso es tan importante que las familias intervengan a tiempo». Pacientes. Enfermedad. Intervención. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi independencia. «He traído algunos documentos», intervino Claudio, abriendo su maletín con la precisión de un cirujano. «Como abogado de la familia, mi deber es proteger los intereses de todos, especialmente los suyos, señora Chávez». Abogado de la familia. Cuando yo no recordaba haber contratado ningún abogado. Cuando nadie me había consultado si necesitaba representación legal. «Verá», continuó Claudio, desplegando papeles sobre la mesa de centro, «esta casa representa un activo muy valioso. $2.700.000, según la tasación más reciente. Pero también representa una carga financiera considerable. Los impuestos anuales son de $32.000. El mantenimiento básico cuesta al menos $15.000 al año. Los seguros, otros $8.000. Cifras. Siempre reducían todo a cifras, como si el valor de una casa se midiera solo en dinero y no en recuerdos. Con su pensión de $1.500 mensuales,
agregó con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, es matemáticamente imposible que pueda sostener estos gastos. Está viviendo de sus ahorros, y al ritmo actual, se quedará sin dinero en menos de 3 años. Mentira. Mis ahorros estaban intactos. Mi pensión cubría perfectamente mis gastos porque yo sabía vivir con lo necesario. Pero ellos estaban construyendo una narrativa de crisis financiera para justificar su robo. Además, añadió Camila, vivir sola en una casa tan grande presenta riesgos significativos. Una caída en las escaleras, un problema cardíaco sin nadie cerca para ayudar, un incendio que podría haberse evitado con supervisión adecuada. Riesgos. Todo era riesgo para ellos. Excepto el riesgo de dejarme sin hogar, sin dignidad, sin razones para vivir. Por eso hemos encontrado la solución perfecta, dijo Diana con un entusiasmo fingido que me hizo sentir náuseas. Hay una residencia hermosa a las afueras de la ciudad. Villa Esperanza se llama. Tiene jardines, actividades recreativas, atención médica permanente. Podrás hacer amigas, participar en talleres, tener una vida social activa. Villa Esperanza. Había pasado por ese lugar algunas veces. Era un asilo caro, moderno, pero asilo al fin. Un lugar donde las personas mayores iban a esperar la muerte rodeadas de extraños que fingían cariño a cambio de un salario. Suena muy bonito, murmuré, manteniendo mi actuación de anciana confundida. ¿Pero cuánto cuesta? $4,000 mensuales, respondió Claudio. Es una inversión en su calidad de vida, señora Chávez. $4,000. Casi 3 veces mi pensión. Imposible de sostener a largo plazo, pero perfecto para ellos porque significaba que necesitarían vender mi casa para financiar mi encierro. ¿Y cómo pagaríamos eso?, pregunté, fingiendo preocupación. Los 3 intercambiaron miradas. El momento que habían estado esperando. Bueno, dijo Diana, tendríamos que vender la casa. Pero piénsalo, mamá. $2,700,000 bien invertidos te darían ingresos suficientes para vivir cómodamente en Villa Esperanza durante muchos años. Durante muchos años. No para siempre. Solo hasta que el dinero se agotara y entonces, ¿qué? ¿Me dejarían morir en la calle? Ya tenemos compradores interesados, añadió Claudio, sacando más papeles de su maletín. Una pareja joven con 2 niños. Están dispuestos a pagar el precio completo, en efectivo, sin financiamiento. La transacción podría completarse en 2 semanas. Todo estaba demasiado bien organizado. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. Como si hubieran estado planeando esto durante meses. ¿Y dónde viviría mientras se completa la venta?, pregunté. Con nosotros, por supuesto, respondió Camila con una sonrisa que no me engañó. Tenemos una habitación libre. Estarías muy cómoda. Una habitación libre en casa de extraños. Dependiendo de la caridad de personas que me veían como una carga. Esperando a que me trasladaran a Villa Esperanza como un paquete incómodo. Necesito tiempo para pensarlo, dije nuevamente. Mamá, no hay tiempo, insistió Diana con una urgencia que reveló su verdadera naturaleza. Los compradores necesitan una respuesta hoy. Si no firmamos ahora, buscarán otra propiedad. Hoy. Todo tenía que ser hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Como si mi vida entera, mis 70 años de existencia, pudieran decidirse en una tarde. Miré alrededor de mi sala. Las cortinas que Hermildo y yo habíamos elegido juntos. El sofá donde habíamos visto crecer a Diana. La mesa donde habíamos jugado cartas durante años. Los libros que habíamos leído, las plantas que habíamos cuidado, los recuerdos que habíamos construido piedra sobre piedra. Y ellos querían que renunciara a todo eso por una habitación en una residencia donde moriría rodeada de extraños. Está bien, dije finalmente, con la voz quebrada de una mujer derrotada. Si ustedes creen que es lo mejor para mí, confío en su criterio. Los 3 suspiraron de alivio. Diana hasta sonrió genuinamente por primera vez en años. No sabían que acababan de caer en mi trampa. Perfecto, mamá, dijo Diana, sacando una pluma dorada de su bolso con una velocidad que me confirmó que todo había estado planeado desde antes. Sabía que entenderías que esto es lo mejor para ti. Lo mejor para mí.
Como si alguna vez en los últimos 5 años hubiera preguntado qué era lo que yo realmente quería. Claudio desplegó el contrato sobre la mesa de centro con la ceremonia de quien está acostumbrado a cerrar tratos importantes. El papel era grueso, oficial, lleno de sellos y firmas que ya habían sido colocadas. Solo faltaba la mía. Aquí está todo explicado, dijo Claudio, señalando párrafos que obviamente esperaba que yo no leyera. La venta por $2.700.000, los gastos de cierre, la comisión inmobiliaria, todo calculado al centavo. Pero yo sí leí. Cada línea. Cada cláusula. 40 años trabajando en administración no habían sido en vano. Y lo que vi me hizo hervir la sangre. La casa se vendería por $2.700.000. Cierto. Pero después de gastos administrativos, comisiones legales, honorarios de gestión y otras invenciones creativas, el monto que quedaría para mi cuidado era de apenas $1.800.000. $900.000 desaparecían en gastos que serían distribuidos entre mis queridos familiares y sus cómplices. $900.000. El precio de mi traición. ¿Todos estos gastos son normales?, pregunté, fingiendo confusión mientras señalaba las cifras. Completamente normales, mintió Claudio sin pestañear. Las transacciones inmobiliarias tienen muchos costos asociados. Impuestos, notarios, inspecciones, seguros. Todo está dentro de los parámetros legales. Legales, quizás. Pero éticos, jamás. Camila se acercó a mí con una expresión de falsa compasión. Señora Chávez, sé que esto es abrumador. Es normal sentirse confundida ante decisiones tan importantes. Por eso estamos aquí, para guiarla y protegerla. Protegerla. La palabra más obscena que había escuchado en toda mi vida. Además, añadió Dayana, piensa en la libertad que tendrás. Ya no te preocuparás por reparaciones, por jardines, por mantener esta casa tan grande. En Villa Esperanza todo estará resuelto para ti. Todo estará resuelto. Como si yo fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones. Tomé la pluma que Dayana me ofrecía. Sentí su peso entre mis dedos. Una pluma dorada, cara, del tipo que usan los abogados para firmar contratos importantes. Qué irónico que fuera el instrumento de mi propia destrucción. ¿Y si cambio de opinión después de firmar?, pregunté con la voz temblorosa de una anciana asustada. Los tres se tensaron. Una pregunta que no esperaban. Mamá, una vez que firmes, la venta será irreversible, dijo Dayana con una paciencia forzada. Los compradores depositarán el dinero mañana mismo. No podemos hacerlos esperar. Mañana mismo. ¿Qué prisa tenían por deshacerse de mí? Pero si me siento incómoda en la residencia, podría buscar otro lugar, insistí. Claudio y Camila intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Pero yo la vi. Por supuesto, mintió Claudio. Su bienestar es lo más importante. Si Villa Esperanza no resulta adecuada, buscaremos alternativas. Alternativas. Seguramente más baratas, hasta que el dinero se agotara completamente. Hay solo una cosa más, dijo Camila, sacando una carpeta adicional de su bolso. Dada su situación cognitiva, creemos que sería prudente que Dayana maneje la administración de sus fondos. Es solo una precaución, para asegurar que su dinero se use correctamente en su cuidado. Ahí estaba. El golpe final. No solo querían mi casa, sino también el control total sobre el dinero de la venta. Yo me convertiría en una indigente dependiente de la caridad de mi propia hija. ¿Eso significa que yo no podría tomar decisiones sobre mi propio dinero?, pregunté. Significa que no tendría que preocuparse por esas cosas, respondió Dayana con una sonrisa que se suponía tranquilizadora. Yo me encargaría de todo. Los pagos de la residencia, sus gastos personales, sus medicinas. Usted solo tendría que disfrutar de su nueva vida. Mi nueva vida. En una jaula dorada donde cada centavo que gastara sería decidido por la hija que me había traicionado. Acerqué la pluma al papel. La punta tocó la línea marcada con la décima amarilla. Los tres contuvieron la respiración. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y entonces los miré. Uno por uno. Dayana con sus ojos brillantes de codicia. Camila con su sonrisa profesional que ocultaba su complicidad en el robo.
Claudio con su expresión de satisfacción anticipada. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije, manteniendo la pluma inmóvil sobre el papel. Se miraron entre ellos, confundidos por mi pregunta. Lo más triste, continué, es que realmente creían que era tan tonta como para no darme cuenta de lo que estaban haciendo. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, casi dulce, que no correspondía para nada con la situación. La sonrisa de una mujer que tenía un secreto. La sonrisa de una mujer que había estado fingiendo desde el momento en que habían puesto un pie en su casa. La sonrisa de una mujer que acababa de decidir la guerra total. Pero van a darme una semana, ¿verdad?, pregunté con la voz más frágil que pude fingir. Una semana para despedirme de mi hogar, para empacar mis recuerdos, para preparar mi corazón para esta nueva etapa. Los tres asintieron aliviados, creyendo que mi sonrisa había sido solo un momento de nostalgia senil. Por supuesto, mamá, dijo Dayana. Tómate el tiempo que necesites. Una semana es perfecto. Una semana. 7 días. 168 horas. Tiempo más que suficiente para destruir sus vidas. Tan pronto como sus coches desaparecieron por la esquina, me quité la máscara de anciana frágil que había estado usando durante toda la tarde. Mis pasos se volvieron firmes, mi espalda se enderezó, y mi mente se aclaró como el agua después de una tormenta. Tenían razón en una cosa, yo había sido administradora durante 40 años. Pero lo que no sabían era qué tipo de administradora había sido. Caminé hacia el estudio que Hermildo había construido para mí en el segundo piso. Durante 25 años había mantenido esa habitación exactamente como la dejé el día que me jubilé. Mi escritorio de madera maciza, mis archiveros perfectamente organizados, mi computadora que actualizaba religiosamente cada 3 años. Abrí el primer cajón del archivero principal. Ahí estaban todos los documentos que había estado guardando durante décadas. No por nostalgia, sino por precaución. Cuando trabajas 40 años manejando dinero de otras personas, aprendes que los papeles son tu mejor defensa contra las mentiras. El primer expediente que saqué era el de Dayana. Desde que cumplió 18 años había estado pidiendo dinero prestado. Para la universidad, $45,000. Para su especialización médica, $38,000. Para el enganche de su primer departamento, $52,000. Para su coche, $23,000. Préstamos que siempre prometía devolver cuando me establezca, cuando empiece a ganar más, cuando arregle mi situación financiera. Promesas que se habían convertido en humo. Total adeudado por Dayana, con intereses calculados al 5% anual, $243,800. Pero eso no era todo. Saqué el segundo expediente. Hace 3 años, cuando Dayana se había casado con su primer esposo, un arquitecto que resultó ser un ludópata, había venido a llorarme que él había perdido los ahorros de ambos en póker online. Necesitaba $75,000 para pagar sus deudas o perdería su licencia médica. Por supuesto, se los presté. Por supuesto, nunca me los devolvió. $75,000 más, con intereses, $93,200. Total de deuda de Dayana conmigo, $337,000. Pero aún había más. El expediente de gastos familiares me hizo sonreír con amargura. Cada vez que Dayana había tenido una crisis, que era aproximadamente cada 6 meses, yo había estado ahí. Reparaciones de su coche, gastos médicos, vacaciones que necesitaba para desestresarse, ropa para impresionar a sus colegas. Pequeñas cantidades que ella consideraba insignificantes, pero que yo había documentado meticulosamente. $500 aquí, $1,000 allá, $2,000 para una emergencia inventada. $48,000 adicionales en ayudas familiares durante los últimos 10 años. Gran total adeudado por mi querida hija, $385,000. Encendí mi computadora y abrí la hoja de cálculo donde había estado registrando cada centavo durante décadas. Cada préstamo tenía fecha, monto, propósito y testigos. Cada ayuda familiar estaba documentada con recibos y fotografías de los mensajes de texto donde Dayana me pedía el dinero. 40 años manejando presupuestos corporativos me habían enseñado que la diferencia entre una empresa exitosa y una quebrada era la documentación. Y yo había documentado todo. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía 15 años. Dolores Torres, abogada.
¿En qué puedo ayudarle? Dolores, soy Ivana Chávez. ¿Recuerdas que siempre me decías que si algún día necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarte? Ivana, por supuesto que te recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti? Dolores había sido mi compañera de trabajo durante mis últimos 10 años en la empresa. Una mujer inteligente, honesta, que se había especializado en derecho familiar después de jubilarse. Más importante aún, una mujer que conocía mi carácter y sabía que si le estaba llamando, era por una razón muy seria. Necesito que vengas a mi casa mañana temprano. Tengo una situación familiar que requiere asesoría legal urgente. ¿Estás bien? ¿Te encuentras en peligro? No físicamente. Pero están tratando de robarme mi casa usando documentos médicos falsos. Tengo pruebas de todo. Un silencio del otro lado de la línea. Luego, la voz firme de una abogada que había visto de todo en sus 40 años de carrera. Estaré ahí a las 8 de la mañana. Y Ivana, no firmes nada hasta que yo llegue. Ya es demasiado tarde para eso. Pero tengo un plan. Después de colgar, marqué otro número. Este me lo había dado la señora Rosana hace 2 años, cuando había tenido problemas con unos familiares que trataron de estafarla. Pacheco Investigaciones. Habla Severino. Señor Pacheco, me comunicó con usted la señora Rosana Dainais. Necesito contratar sus servicios. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Necesito que investigue a 3 personas, Dayana Chávez, Camila Ortega y Claudio Salazar. Quiero saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, sus propiedades, sus problemas legales. Todo. ¿Cuándo necesita la información? Ayer. Pero como eso es imposible, conformémonos con mañana por la noche. Será costoso. Este tipo de investigación profunda cuesta alrededor de $5,000. Sonreí. $5,000. Una fracción de lo que ellos querían robarme. Señor Pacheco, si hace bien su trabajo, le pagaré $10,000. Y si encuentra algo realmente jugoso, serán 15,000. En ese caso, señora, comenzaré inmediatamente. Colgué y me recosté en mi silla. Por primera vez en semanas, me sentí como la mujer que había sido durante 40 años de trabajo, competente, organizada, implacable. Abrí mi laptop personal y comencé a redactar un documento que tituló Análisis financiero de préstamos familiares no reembolsados, periodo 2001 a 2024. 40 páginas de documentación meticulosa. Cada préstamo, cada favor, cada emergencia inventada. Con fechas, montos, propósitos declarados y evidencia fotográfica de los mensajes donde Dayana me pedía dinero. Al final del documento, agregué una sección que me llenó de particular satisfacción: cálculo de intereses moratorios según la legislación vigente. Si Dayana quería jugar sucio, le enseñaría cómo se juega realmente sucio. Al terminar de imprimir los documentos, eran las 11 de la noche. Me serví una copa del vino que Hermildo y yo guardábamos para las ocasiones especiales. Esta definitivamente calificaba como especial. Brindé sola, hacia la fotografía de mi esposo que siempre mantenía sobre mi escritorio. Hermildo, mi amor, creo que te habría gustado ver esto. Tu esposa suave y obediente está a punto de convertirse en la pesadilla de quienes quisieron aprovecharse de ella. Mañana comenzaría la verdadera guerra. Y esta vez, yo tenía todas las armas. A las 8 en punto de la mañana siguiente, Dolores Torres tocó mi puerta. A sus 65 años, seguía siendo la mujer impecable que recordaba de nuestros años de trabajo. Traje gris perfectamente planchado, cabello plateado recogido en un moño elegante, maletín de cuero que había visto mejores días pero que aún irradiaba autoridad profesional. Ivana, te ves terrible, fue lo primero que me dijo después de abrazarme. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche dormí perfectamente, por primera vez en semanas. Mentí. La verdad era que había pasado toda la madrugada organizando documentos, preparando mi estrategia, calculando cada movimiento como en una partida de ajedrez donde las piezas eran personas reales y las apuestas eran mi dignidad. Dolores se sentó en el mismo sillón donde Camila había estado el día anterior. La diferencia era abismal. Donde la falsa médica irradiaba hipocresía calculada, Dolores emanaba competencia profesional genuina. Cuéntame todo, dijo, sacando una grabadora digital de su maletín.
Y no omitas ningún detalle. Durante la siguiente hora le relaté cada palabra de la emboscada del día anterior. Dolores tomaba notas constantemente, deteniéndome cada pocos minutos para hacerme preguntas precisas. Específicamente qué dijo sobre tu supuesto deterioro cognitivo, mencionó algún examen médico que respaldara su diagnóstico, el contrato especificaba quién manejaría los fondos de la venta. Cuando terminé mi relato, Dolores se quedó en silencio durante varios minutos, revisando sus notas. Ivana, lo que me describes es un caso textbook de abuso financiero de ancianos. Tienen los elementos clásicos: presión temporal, aislamiento de la víctima, documentación médica dudosa y beneficiarios directos manejando la transacción. ¿Eso significa que puedo detenerlos? Significa que podemos enviarlos a prisión si hacemos esto correctamente. Su sonrisa era la de un depredador que acababa de oler sangre. Pero primero necesito ver esos documentos que preparaste anoche. Le mostré mis 40 páginas de documentación financiera. Dolores las revisó con la minuciosidad de una cirujana, asintiendo ocasionalmente, sonriendo en ciertos párrafos, silbando suavemente cuando llegó a los totales. $385,000, murmuró. Ivana, con esta documentación podrías demandar a tu hija por fraude y recuperar cada centavo con intereses y daños punitivos. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Pero no todavía. Dolores levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. Dolores escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de preocupación a asombro, y finalmente a una sonrisa de admiración pura. Ivana Chávez, eres una mujer terrible, dijo cuando terminé. Y me encanta absolutamente todo sobre tu plan. A las 10 de la mañana, Dolores se fue con una copia de todos mis documentos e instrucciones específicas sobre los pasos legales que debía seguir. A las 11, recibí la llamada de Severino Pacheco. Señora Chávez, tengo noticias interesantes sobre sus objetivos. Le escucho. Dayana Chávez debe $120,000 en tarjetas de crédito. Su clínica privada está en números rojos desde hace 2 años. El mes pasado recibió una demanda por mala praxis que podría costarle $500,000 si la pierde. Cada palabra era música para mis oídos. Continúe. Camila Ortega, la supuesta médica, perdió su licencia hace 3 años por prescribir medicamentos sin autorización. Actualmente trabaja como consultora de wellness, que es una forma elegante de decir que vende vitaminas caras a señoras ricas. No era médica. Por supuesto que no era médica. Y el esposo, Claudio Salazar, es aún más interesante. Tiene una orden de restricción de su exesposa por violencia doméstica. Su bufete cerró el año pasado por malversación de fondos de clientes. Actualmente está siendo investigado por el Colegio de Abogados por prácticas fraudulentas. Tiene toda esa información documentada. Señora, tengo copias de demandas, reportes crediticios, transcripciones de audiencias judiciales. Si necesita hundir a estas 3 personas, tengo suficiente munición para convertirlos en un cráter. Perfecto. Envíeme todo por correo electrónico y prepare 3 copias físicas de cada documento. Ya está hecho. ¿Cuándo quiere que les tienda la trampa? Paciencia, señor Pacheco. Primero necesito que ellos crean que han ganado. A las 2 de la tarde, llamé a Dayana. Hola, mija, dije con la voz quebrada de una anciana derrotada. ¿Podrías venir esta tarde? He estado pensando en lo que me dijeron ayer y creo que tienen razón. Por supuesto, mamá. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy cansada, Dayana. Muy cansada. Pasé toda la noche despierta, pensando en mi vida, en mis opciones. Y llegué a la conclusión de que ustedes saben lo que es mejor para mí. Un silencio del otro lado. Luego, la voz de Dayana cargada de falsa preocupación y genuino alivio. Mamá, me alegra tanto escuchar eso. Camila y Claudio estarán muy contentos. Hemos estado preocupados por ti. ¿Podrían venir a las 4? Quisiera firmar esos papeles antes de que cambie de opinión. Por supuesto. Estaremos ahí puntualmente. Colgué y me dirigí al espejo del recibidor. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no era la anciana frágil de ayer. Era una guerrera de 70 años que había decidido defender su territorio.
Pero cuando Dayana, Camila y Claudio llegaran, verían exactamente lo que necesitaban ver: una mujer derrotada, resignada, lista para entregar su vida en sus manos. A las 4:05, estaba sentada en la sala, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, la espalda encorvada como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros, las manos temblorosas como si la edad hubiera llegado de repente. Cuando sonó el timbre, caminé lentamente hacia la puerta, arrastrando los pies como una mujer que había perdido toda esperanza. «Pasen, por favor», les dije con la voz más triste que pude fingir. Los estaba esperando. Los tres entraron con expresiones de triunfo mal disimulado. Claudio ya tenía su maletín abierto, Camila sonreía con esa condescendencia profesional que creía tranquilizadora, y Dayana, mi propia hija, me miraba como un depredador que sabía que su presa ya no tenía escapatoria. «Mamá, te ves mejor hoy», mintió Dayana. «¿Dormiste bien?» «No mucho», respondí, permitiendo que mi voz se quebrara ligeramente. «Pero sí lo suficiente para entender que ustedes tienen razón. Soy una carga. Esta casa es demasiado grande para mí. Y ustedes solo quieren lo mejor para mí». Camila se acercó y me tomó de las manos con esa falsedad que ya no me engañaba. «Señora Chávez, tomar decisiones difíciles requiere mucho valor. Estamos muy orgullosos de usted». «¿Orgullosos? ¿De robarme mi casa y mi dignidad?» «¿Trajeron los papeles?», pregunté con la voz de una mujer que se había rendido completamente. «Por supuesto», dijo Claudio, desplegando el contrato sobre la mesa. «Todo está exactamente como ayer. Solo necesitamos su firma aquí». Tomé la pluma con manos que fingí temblorosas. La acerqué al papel. Los tres se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Y entonces firmé: Ivana Chávez, con la letra temblorosa de una anciana derrotada. Los tres suspiraron de alivio simultáneamente. Dayana hasta cerró los ojos como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «Perfecto», dijo Claudio, guardando el contrato en su maletín como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Los compradores depositarán el dinero mañana por la mañana. Para el viernes, todo estará terminado». «¿Y cuándo tendría que irme de aquí?», pregunté con la voz quebrada. «El lunes», respondió Dayana. «Pero no te preocupes, mamá. Nosotros te ayudaremos con la mudanza. Y en Villa Esperanza estarás mucho mejor». «El lunes. 4 días para vaciar 50 años de vida». «Está bien», murmuré. «Supongo que es hora de empezar a empacar». Se fueron 20 minutos después, con sonrisas de triunfo y promesas de cuidarme siempre. En cuanto sus coches desaparecieron, marqué el teléfono de Dolores. «Ya mordieron el anzuelo», le dije. «Perfecto. Todo salió según el plan. Mejor de lo que esperaba. Mañana por la mañana comenzará el verdadero espectáculo». Esa noche preparé una cena especial. La última que cocinaría en mi cocina como propietaria de mi casa. Pero también sería la primera que cocinaría como una mujer libre de la ingenuidad que me había hecho creer que la familia era sagrada. El viernes por la mañana, mientras Dayana, Camila y Claudio celebraban la supuesta venta de mi casa en algún restaurante caro, yo estaba sentada en mi cocina desayunando tranquilamente con Severino Pacheco. El investigador privado había llegado a las 7 con una caja llena de documentos y una sonrisa que prometía venganza. «Señora Chávez, espero que tenga el estómago fuerte para lo que voy a mostrarle», dijo mientras abría la caja. «Sus familiares y sus socios son aún peores de lo que imaginábamos». «Enséñeme todo», respondí, sirviéndole más café. «Ya nada puede sorprenderme». Qué equivocada estaba. Severino desplegó sobre mi mesa del comedor una colección de documentos que parecía el expediente de una organización criminal. Fotografías, reportes crediticios, transcripciones de conversaciones, registros bancarios obtenidos de fuentes que prefería no conocer. «Empecemos con su hija», dijo, abriendo la primera carpeta. «Dayana Chávez no solo debe $120,000 en tarjetas de crédito. También debe $80,000 a prestamistas privados que no son precisamente conocidos por su paciencia». Me mostró fotografías de Dayana entrando y saliendo de casinos, recibos de apuestas por cantidades obscenas, registros de transferencias bancarias a casas de juego online. «Su hija es adicta al juego, señora Chávez.
y está en una espiral descendente que la llevará a la bancarrota total en menos de 6 meses. Adicta al juego. Mi niña pequeña, que una vez lloraba cuando perdía un juego de damas conmigo, ahora apostaba miles de dólares en una sola mano de póker. Pero eso no es lo peor, continuó Severino. La demanda por mala praxis que mencioné ayer es por la muerte de una paciente. Una mujer de 40 años que murió después de que su hija le prescribiera un medicamento al que la paciente era alérgica. Su hija sabía de la alergia. Está en el expediente médico. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi hija no era solo una estafadora. Era potencialmente una asesina negligente. La familia de la víctima está pidiendo $2 millones en daños punitivos, agregó Severino. Y según mis fuentes en el juzgado, tienen un caso sólido. $2 millones. Casi exactamente el precio de mi casa. Ahora, la supuesta médica Camila Ortega, continuó, abriendo la segunda carpeta. No solo perdió su licencia médica. La perdió porque estaba vendiendo recetas falsas de narcóticos a adictos. Estuvo 6 meses en prisión antes de que su abogado consiguiera reducir los cargos a un delito menor. Me mostró fotografías de Camila esposada, siendo escoltada fuera de un tribunal. La misma mujer que había estado en mi sala fingiendo evaluar mi capacidad mental había sido arrestada por tráfico de drogas. Actualmente está siendo investigada por el Servicio de Inmigración, agregó Severino. Aparentemente, su matrimonio con Claudio Salazar fue arreglado para obtener la ciudadanía. Ella es de Colombia y su visa de turista expiró hace 4 años. ¿Y el esposo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. La tercera carpeta era aún más gruesa que las anteriores. Severino la abrió con la ceremonia de alguien que está a punto de revelar su mejor evidencia. Claudio Salazar es una obra maestra de la corrupción profesional, dijo con admiración siniestra. En los últimos 5 años ha sido demandado por 6 clientes diferentes por malversación de fondos. Ha perdido 4 de esos casos y debe un total de $350,000 en restituciones. Me mostró copias de sentencias judiciales, órdenes de embargo, reportes de investigaciones del Colegio de Abogados. Su bufete cerró después de que se descubriera que había estado usando dinero de cuentas de custodia para pagar sus gastos personales. Básicamente, robaba el dinero que los clientes depositaban para gastos legales. Y la orden de restricción de su exesposa. Ah, esa es mi parte favorita, sonrió Severino con malicia. No fue solo violencia doméstica. También la amenazó con matarla si revelaba que él había estado falsificando documentos legales. La exesposa tiene grabaciones de esas amenazas. Grabaciones. La palabra mágica que había estado esperando escuchar. Severino, necesito que consiga esas grabaciones. Ya las tengo, dijo, sacando un dispositivo de audio digital de su chaqueta. La exesposa de Claudio fue muy colaborativa cuando le expliqué que su exmarido estaba planeando estafar a una anciana. Aparentemente, aún guarda mucho rencor. ¿Qué más tiene? Lo mejor para el final, dijo, sacando una última carpeta. Anoche instalé dispositivos de escucha en el restaurante donde fueron a celebrar. Tengo 3 horas de conversación grabada donde discuten exactamente cómo van a dividir el dinero de la venta de su casa, cómo van a mantenerla sedada en el asilo, y qué van a hacer cuando usted muera. Sentí un frío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué van a hacer cuando muera? Severino presionó el botón de reproducción. La voz de mi hija llenó mi cocina, clara como el cristal. Una vez que esté en Villa Esperanza, podremos controlar completamente su medicación. Camila conoce a algunos enfermeros que pueden asegurarse de que se sienta cómoda. Y cuando finalmente pase a mejor vida, nosotros ya seremos los únicos beneficiarios de su testamento. La voz de Camila respondió, ¿cuánto tiempo crees que tomará? Con los sedantes adecuados, podríamos acelerar el proceso natural. 6 meses, tal vez menos. Y luego la voz de Claudio, lo importante es que parezca natural. Una anciana frágil que simplemente no pudo adaptarse al cambio. Nadie hará preguntas. Detuve la grabación. Mis manos temblaban, pero esta vez no era actuación. Mi propia hija estaba planeando matarme. Hay más, dijo Severino gentilmente. Pero creo que ya he escuchado suficiente. No, dije con una voz que no reconocí como mía. Quiero escuchar todo.
Durante la siguiente hora escuchamos cómo discutían los detalles de mi asesinato con la frialdad de quien planea unas vacaciones. Habían calculado que con $2,5 millones de la venta, más los 500,000 de mi seguro de vida, tendrían suficiente para pagar las deudas de Diana y establecer un nuevo negocio en otro estado. Habían planeado mudarse a Florida, donde Claudio podría ejercer bajo una identidad ligeramente modificada. Camila conseguiría un trabajo en una clínica privada donde no verificarían demasiado cuidadosamente sus credenciales. Diana abriría una nueva práctica médica, lejos de las demandas por mala praxis. Mi muerte no era solo el final de su problema inmediato. Era el comienzo de sus nuevas vidas. Señora Chávez, dijo Severino cuando terminó la grabación, esto va más allá del fraude. Están conspirando para cometer asesinato. Necesitamos llamar a la policía inmediatamente. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Todavía no. Perdón. Llamar a la policía ahora significaría que podrían negar todo, conseguir abogados, desaparecer la evidencia. Necesito que se condenen con sus propias acciones. ¿Qué tiene en mente? Sonreí. La misma sonrisa que había usado 2 días antes, pero ahora cargada con el peso de la verdad absoluta sobre las personas que había amado. Voy a darles exactamente lo que quieren, pero no de la manera que esperan. Tomé el teléfono y marqué el número de Diana. Hola, mija, dije con la voz quebrada de una anciana asustada. ¿Podrías venir esta tarde? He estado empacando mis cosas y me siento muy confundida. No sé qué hacer con tantos recuerdos. Por supuesto, mamá. Estaremos ahí a las 3. Gracias, mi niña. No sé qué haría sin ustedes. Colgué y miré a Severino. A las 3 de la tarde, mi querida familia vendrá a ayudarme con mis últimos preparativos. Y será la última vez que pongan un pie en esta casa como personas libres. El investigador sonrió con la expresión de un hombre que había visto mucha maldad en su carrera, pero que seguía disfrutando cuando la justicia estaba a punto de triunfar. Señora Chávez, va a ser un placer ver cómo destruye a estas 3 sabandijas. Tenía razón. Iba a ser un placer. Un placer que había estado esperando durante 70 años de ser demasiado buena, demasiado confiada, demasiado ingenua para ver la maldad hasta que me escupía en la cara. Pero eso se había acabado para siempre. A las 3 en punto de la tarde del lunes, el día que supuestamente debía abandonar mi casa para siempre, Diana, Camila y Claudio tocaron mi puerta con la puntualidad de verdugos que llegan a una ejecución programada. Pero cuando abrí la puerta, algo en mi expresión los hizo detenerse. Ya no era la anciana frágil y derrotada que habían visto durante toda la semana. Era una mujer de 70 años que había recuperado completamente su poder. Pasen, les dije con una voz que no habían escuchado antes. Firme, clara, cargada de una autoridad que los hizo intercambiar miradas nerviosas. Entraron lentamente, como animales que perciben un peligro que no pueden identificar. Sus ojos recorrieron la sala y fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo había cambiado drásticamente. La casa estaba completamente vacía. No solo empacada. Vacía. Las cortinas que Hermildo y yo habíamos elegido juntos habían desaparecido. Los muebles donde habían celebrado su victoria una semana antes ya no estaban. Las fotografías familiares que habían decorado las paredes durante décadas habían sido removidas. En el centro de la sala, sobre el piso de mármol que ahora se veía desnudo y frío, había una sola mesa plegable y una silla. Y sobre esa mesa, un sobre blanco. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Diana con una voz que intentaba sonar preocupada, pero que no podía ocultar el pánico creciente. Siéntense, les dije, señalando el piso. O mejor dicho, acomódense como puedan. Ya no hay sillas para ustedes. Los 3 permanecieron de pie, mirándome como si hubiera perdido la razón. Mamá, ¿qué hiciste?, insistió Diana. ¿Dónde están todas tus cosas? ¿Dónde están nuestras cosas? Nuestras cosas. Interesante elección de palabras. Oh, mis cosas están perfectamente seguras, respondí, caminando hacia la mesa y tomando el sobre. Pero supongo que se están preguntando sobre el contrato que firmaron la semana pasada. Claudio dio un paso hacia adelante, su expresión cambiando de confusión a alarma. El contrato está perfectamente válido. Usted firmó voluntariamente la venta de la propiedad por $2,700,000. Cierto.
Asentí. Firmé un contrato de venta. Pero hay un pequeño detalle que olvidaron verificar. Abrí el sobre y saqué un documento oficial. El papel crujió en el silencio absoluto de la sala vacía. Este es el certificado de venta de la propiedad ubicada en el 1247 de la Avenida Esperanza. Vendida el viernes pasado por $2.700.000, en efectivo, a la señora Dolores Torres. Los tres se quedaron paralizados. Camila fue la primera en encontrar su voz. Eso es imposible. El contrato que usted firmó nos daba autoridad exclusiva para manejar la venta. ¿En serio?, pregunté con falsa ingenuidad. Déjeme revisar eso. Saqué del sobre una copia del contrato que habían traído. El mismo que Claudio había preparado con tanto cuidado, lleno de cláusulas que pensaban que yo no entendería. Aquí dice claramente, continué, señalando una línea específica, que yo autorizaba la venta de la propiedad ubicada en el 1247 de la Avenida Esperanza a los compradores identificados como Juan y María González. Claudio arrebató el papel de mis manos, sus ojos recorriendo franticamente cada línea. Los compradores están claramente identificados aquí. Juan y María González. Dirección en la Colonia del Valle. ¿No los recuerdan? Ustedes mismos me dijeron que eran una pareja joven con 2 niños que necesitaban una casa familiar. Pero nosotros controlábamos la transacción, tartamudeó Claudio. Nosotros íbamos a recibir el dinero para administrarlo. Oh, sí, sobre eso, dije, sacando otro documento del sobre. Juan y María González intentaron contactarlos durante toda la semana para coordinar la compra. Pero curiosamente, el número de teléfono que Claudio les proporcionó no existía. Y la dirección de su supuesto bufete resultó ser un lote baldío. El color se había drenado completamente del rostro de Claudio. Afortunadamente, continué, Juan y María son personas muy dedicadas. Cuando no pudieron contactar a su representante legal, vinieron directamente a mí. Imagine mi sorpresa cuando me explicaron que ustedes les habían dicho que yo estaba desesperada por vender porque tenía una enfermedad terminal y necesitaba el dinero para tratamiento médico. Dayana abrió la boca para hablar, pero levanté mi mano para detenerla. Todavía no he terminado. Juan y María González, resulta ser, son investigadores especializados en fraudes inmobiliarios. Trabajaban en coordinación con la Fiscalía Estatal, que había recibido una denuncia anónima sobre un posible esquema de abuso financiero contra una persona mayor. Camila se tambaleó ligeramente. Claudio parecía haber dejado de respirar. La Fiscalía estuvo muy interesada en saber que una médica, sin licencia, estaba proporcionando evaluaciones falsas de capacidad mental para facilitar transacciones inmobiliarias fraudulentas. Saqué del sobre una tercera serie de documentos. Aquí tengo copias de todos los reportes crediticios de los tres. Las demandas pendientes. Los antecedentes penales. Las deudas con prestamistas privados. Todo muy interesante. Sus rostros habían pasado del shock al terror absoluto. Pero lo más fascinante, continué, sacando un pequeño dispositivo de audio, fueron las grabaciones de su celebración del viernes pasado. Especialmente la parte donde discutían cómo mantenerme sedada en el asilo hasta que muriera, naturalmente, punto. Presioné el botón de reproducción. La voz de Dayana llenó la sala vacía. Una vez que esté en Villa Esperanza, podremos controlar completamente su medicación. Claudio se abalanzó hacia mí, pero se detuvo cuando vio que yo no estaba sola. Severino Pacheco emergió de la cocina, acompañado por 2 oficiales de policía en uniforme. Señora Chávez, dijo uno de los oficiales, estos son los individuos mencionados en su denuncia. Sí, oficial. Dayana Chávez, mi hija, quien conspiró para defraudarme y posteriormente asesinarme. Camila Ortega, quien se hizo pasar por médica para proporcionar documentación falsa sobre mi supuesta incapacidad mental. Y Claudio Salazar, quien preparó documentos legales fraudulentos y coordinó todo el esquema. Mamá, por favor, gritó Dayana, corriendo hacia mí con lágrimas que ahora sí parecían genuinas. No sabía lo que estaba haciendo. Estoy desesperada. Los prestamistas me van a matar si no les pago. Debiste haber pensado en eso antes de planear mi muerte, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Los oficiales comenzaron a leer sus derechos mientras los esposaban.
Camila lloraba histéricamente en español, rogando que no la deportaran. Claudio mantenía un silencio hosco, calculando probablemente sus opciones legales. Pero Dayana no dejaba de mirarme, como si finalmente estuviera viendo a su madre por primera vez en décadas. ¿Cómo?, susurró mientras la oficial ajustaba las esposas en sus muñecas. ¿Cómo supiste todo esto? 40 años trabajando en administración me enseñaron que la gente siempre revela sus verdaderas intenciones cuando cree que no hay consecuencias. Y 70 años de vida me enseñaron que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Los oficiales los escoltaron hacia la puerta. Justo antes de salir, Dayana se volteó una última vez. «Mamá, soy tu hija. ¿Realmente vas a permitir que vaya a prisión?» La miré durante un largo momento. La niña que había criado, que había educado, que había amado incondicionalmente durante 42 años. La misma niña que había planeado matarme por dinero. «Dayana», dije con la voz más triste que había usado en toda esta pesadilla, «tú dejaste de ser mi hija el momento en que decidiste que mi vida valía menos que mi dinero». Se la llevaron llorando. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en mi casa vacía con Severino y Dolores, quien había llegado minutos antes para presenciar el final del drama. «¿Se siente bien?», preguntó Dolores, poniendo una mano gentil en mi hombro. Miré alrededor de la sala donde había vivido los mejores años de mi vida. Vacía de muebles, pero extrañamente llena de una paz que no había sentido en meses. «Me siento libre», respondí. «Por primera vez en años, me siento completamente libre». Pero aún quedaba una cosa por hacer. Saqué del sobre el último documento. El verdadero contrato de venta de mi casa. Había mentido sobre una cosa. La casa no había sido vendida a Dolores Torres. Había sido donada a una fundación que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. En memoria de Hermildo Chávez, quien siempre creyó que una casa debía ser un refugio, no una trampa. 3 meses después de ver a mi propia hija esposada y llevada hacia una patrulla policial, me encontré sentada en la terraza de mi nuevo hogar, una pequeña casa frente al mar en Puerto Vallarta, viendo el atardecer más hermoso que había contemplado en décadas. Dolores Torres estaba sentada a mi lado, compartiendo una botella de vino mientras leíamos las noticias del juicio que había concluido esa misma semana. 12 años para Dayana, 8 para Camila, 15 para Claudio, leyó Dolores en voz alta desde su tablet. El juez dijo que la conspiración para cometer asesinato de una persona mayor constituía uno de los casos más despreciables que había visto en su carrera. 12 años. Mi hija pasaría los siguientes 12 años de su vida en prisión, pagando por haber planeado mi muerte. Parte de mí, la parte que recordaba a la niña de 8 años que corrían hacia mis brazos cuando se lastimaba, sentía una tristeza profunda. Pero la mayor parte de mí sentía algo que no había experimentado en años: paz absoluta. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Dolores gentilmente. Me escribió una carta la semana pasada, respondí, tomando un sorbo de vino. 4 páginas pidiendo perdón, explicando que estaba desesperada, que nunca realmente habrían hecho daño. Que todo era idea de Claudio y Camila. ¿Vas a responderle? Ya lo hice. Saqué de mi bolso una carta doblada. Una sola línea: el perdón se gana con acciones, no con palabras. Tienes 12 años para pensar en cuáles serán las tuyas. Dolores sonrió. Ivana Chávez, eres una mujer implacable. Tuve que serlo. Durante 70 años fui demasiado suave, demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer que la gente actuaría con decencia porque yo lo hacía. Casi me cuesta la vida. El océano se extendía infinito frente a nosotras, las olas rompiendo suavemente contra la arena dorada. Esta casa era una 10ª parte del tamaño de mi antigua casa, pero se sentía 10 veces más espaciosa. No había fantasmas de traición en estos muros. No había recuerdos de hijos ingratos planeando mi muerte en el comedor. Cuéntame sobre la fundación, dijo Dolores. ¿Cómo va el proyecto? Mi sonrisa se volvió genuina por primera vez en la conversación. La Fundación Hermildo Chávez había sido la mejor decisión que había tomado en toda mi vida. Hemos ayudado a 14 mujeres en estos 3 meses, respondí con orgullo. Señoras que estaban siendo estafadas por hijos, nietos, sobrinos. Todas creían que no tenían opciones, que tenían que aceptar el abuso porque era familia, punto. ¿Y ahora? Ahora tienen refugio,
asesoría legal gratuita, y más importante, saben que no están solas. La casa que Hermildo y yo construimos con tanto amor ahora protege a mujeres que necesitan exactamente eso, protección. Mi antigua casa había sido convertida en un refugio temporal donde mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar podían vivir mientras reorganizaban sus vidas. Tenía capacidad para 8 residentes simultáneas, con habitaciones privadas pero espacios comunes donde podían apoyarse mutuamente. La señora Rosana, mi antigua vecina, se ofreció como voluntaria para coordinar las actividades diarias. Continué. Dice que nunca había visto mujeres recuperar su dignidad tan rápidamente como cuando se dan cuenta de que merecen respeto, sin importar su edad. Dolores levantó su copa. Por Hermildo Chávez, quien construyó una casa que sigue protegiendo a mujeres 50 años después. Por Hermildo, respondí, chocando mi copa contra la suya. Y por las lecciones dolorosas que a veces necesitamos aprender para convertirnos en quienes realmente estamos destinadas a ser. Mi teléfono sonó. El identificador mostraba un número que reconocí inmediatamente, la oficina de Severino Pacheco en Ciudad de México. Señora Chávez, tengo noticias que creo que le interesarán, dijo Severino sin preámbulos. Le escucho. ¿Recuerda los $385,000 que su hija le debía por todos esos préstamos que nunca pagó? Por supuesto. El juez ordenó que sus bienes sean embargados para pagar esa deuda. Su departamento, su coche, sus cuentas bancarias, todo. El dinero será transferido a usted como restitución por daños financieros. $385,000. Dinero que había dado por perdido años atrás, ahora regresando a mí como un regalo inesperado del universo. Hay más, continuó Severino. La familia de la paciente que murió por la negligencia de Dayana ganó su demanda. $2 millones en daños. Como Dayana no tiene bienes para pagar, el juez determinó que cualquier herencia o bien familiar que ella hubiera esperado recibir puede ser embargado para satisfacer la sentencia. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente, la familia de la víctima podría haber reclamado el valor de su antigua casa si usted no la hubiera donado ya. Al donarla a una fundación benéfica, la protegió de cualquier embargo futuro. Fue un movimiento brillante. Después de colgar, le conté a Dolores sobre la llamada. Ella negó con la cabeza, maravillada. Es como si el universo estuviera recompensándote por hacer lo correcto. O tal vez, respondí, es simplemente que cuando dejas de permitir que te traten mal, la vida mejora naturalmente. Esa noche, después de que Dolores se fue a su hotel, me quedé sola en mi terraza escribiendo en el diario que había comenzado el día que me mudé a Puerto Vallarta. Era mi forma de procesar todo lo que había vivido, pero también de documentar las lecciones para cualquier mujer que pudiera encontrarse en una situación similar algún día. Día 92 en mi nueva vida. Escribí. Hoy me di cuenta de que el mayor error que cometí durante años no fue confiar demasiado en Dayana. Fue no confiar lo suficiente en mí misma. Durante décadas permití que otros definieran mi valor. Mi esposo me veía como su compañera perfecta, así que fui la esposa ideal. Mi hija me veía como una fuente inagotable de apoyo financiero, así que fui la madre que siempre decía sí. Los demás me veían como una anciana frágil, así que comencé a actuar como si lo fuera. Pero cuando finalmente me obligaron a luchar por mi vida, descubrí a la mujer que había estado escondida adentro durante todo este tiempo. Una mujer inteligente, capaz, estratégica. Una mujer que no necesita la aprobación de nadie para validar su existencia. Levanté la vista del diario y miré hacia el océano. En la distancia, las luces de un barco pesquero se movían lentamente hacia el horizonte. Fishermen starting their night shift, just like I was starting mine. Por primera vez en mi vida, no tenía que cuidar a nadie más que a mí misma. No tenía que preocuparme por las deudas de nadie, las crisis de nadie, las demandas emocionales de nadie. Mi tiempo era mío. Mi dinero era mío. Mis decisiones eran mías. Y con esa libertad, había elegido ayudar a otras mujeres que estaban donde yo había estado 3 meses antes, sintiéndose atrapadas por obligaciones familiares que en realidad eran cadenas. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número local. ¿Señora Chávez? Habla María Elena Vázquez, del refugio. Tenemos una situación urgente. Una mujer de 68 años, cuyo hijo está tratando de forzarla a vender su casa para pagar sus deudas de juego.
Ella está en el aeropuerto, acaba de escapar de Guadalajara. ¿Podemos recibirla esta noche? Por supuesto, respondí inmediatamente. Dígale que tome un taxi directamente al refugio. Yo haré las llamadas necesarias para prepararle una habitación. Después de colgar, sonreí hacia el océano nocturno. Hermildo había tenido razón todos estos años. Una casa no era solo un lugar donde vivir. Era un refugio, un santuario, un lugar donde las personas podían sanar y recuperar su fuerza. Mi antigua casa seguía siendo exactamente eso, solo que ahora protegía a mujeres que realmente lo necesitaban, en lugar de ser un premio codiciado por parásitos familiares. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café matutino en mi pequeña cocina frente al mar, reflexioné sobre la ironía de toda la situación. Dayana había obtenido exactamente lo contrario de lo que quería. En lugar de heredar $2.700.000, ahora debía casi 3 millones entre restituciones, daños punitivos y gastos legales. Camila había sido deportada a Colombia, donde aparentemente tenía más problemas legales esperándola. Claudio había perdido definitivamente su licencia de abogado y enfrentaba cargos adicionales por falsificación de documentos en otros casos. Y yo, la supuesta víctima frágil que iban a manipular fácilmente, había terminado más fuerte, más libre y más próspera de lo que había estado en años. Pero la verdadera victoria no era el dinero recuperado o ver a mis enemigos castigados. La verdadera victoria era la mujer en la que me había convertido. Una mujer que había aprendido que la edad no era sinónimo de vulnerabilidad, que ser mayor significaba tener más experiencia, más sabiduría, más herramientas para enfrentar la adversidad. Una mujer que había descubierto que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. Esa tarde, mientras caminaba por la playa recogiendo caracolas, pensé en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo lo que yo había vivido, sintiéndose atrapadas por hijos manipuladores, parejas abusivas, familiares codiciosos que veían su vulnerabilidad como una oportunidad. Por eso la Fundación Hermildo Chávez era más que un refugio. Era un símbolo. Una declaración de que las mujeres mayores no eran presas fáciles. Eran guerreras con décadas de experiencia, y cuando se las acorralaba, eran más peligrosas de lo que cualquier depredador podía imaginar. El sol se puso lentamente sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de colores que ningún artista podría replicar. Mi nueva vida se extendía ante mí como ese océano infinito, llena de posibilidades, aventuras y, por primera vez en décadas, completamente bajo mi control. Dayana había dicho que nos mudábamos mañana. Tenía razón. Solo que la que se mudó fui yo. A una vida donde nadie podría traicionarme otra vez, porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. La persona en quien más debes confiar eres tú misma. Y yo iba a ser